Al fin encontré lo que siempre busqué, vos en mí. Estamos con Fabián, está Sergio y nuestro invitado Lisandro Arteaga. ¿No es cierto? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? A ver si cómo sale el sonido y todo. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, un gusto Gustavo y a todo el equipo, Sergito, Licha, un gusto. Fer está queriendo entrar pero no puede, por ahora está complicado, no sé qué le está pasando y va a probar ahora con su compu, así que esperemos que se pueda sumar. Bien, Saludos a todos por acá, espero que estén bien y que sea un tiempo de bendición para todos los que estén escuchando. Sí, bueno, muchos saludos a todos también y también para aquellos que hicieron algunas preguntas que están del otro lado, ojalá, las dudas se les aclaren y si no sigan preguntando, sigan llamando, ahí está Fabián, está Gustavo, está Lisandro, pueden responder ellos. mirá cómo el tipo se lavó las manos enseguida, ¿no? Bien, no importa, Sergio, ahí está. Vamos a poner el pecho a las balas, así. Bien, gente. No pasa nada. Bien, para la gente que se quiere comunicar, tenemos ahí, si están viendo ahí en el videito, hay un WhatsApp donde pueden mandar un mensaje, lo que ustedes quieran, un pedido, un tema que se les ocurra para hablar. Los que son habituales al programa saben que la metodología es la siguiente. Un tema por programa, Vamos a agarrar un temita y lo vamos desmenuzando y siempre, como digo, lo mismo, todos los martes nos quedamos con ganas de seguir hablando. Así que generalmente el tema se vuelve a repetir. El primer programa que hicimos en la radio, el primero, hablamos de la Biblia y ya se repitió, ¿no es cierto? Creo que 2 o 3 programas atrás volvimos a hablar sobre la Biblia porque es un tema que nunca y uno recurre y siempre tiene más preguntas y demás y está bueno, ¿no? Que siempre a alguien se le ocurre una pregunta nueva y dice otra vez, hubiese dicho la pregunta que ya teníamos programada, pero no, esto es lo bueno que tiene. Pero durante una horita vamos desarrollando un tema. Hoy vamos a hablar de la batalla espiritual, algunos dicen guerra espiritual, bueno, suenan las 2 palabras, son bastante fuertes, así que después durante todo el programa lo vamos a ir desarrollando. La gente por lo pronto puede tener alguna preguntita, así que si cae alguna pregunta, vamos a ver si la previamente chequeada, ¿no? Porque por ahí te preguntan algo de la política y la verdad que no. Vamos a desarrollar este tema. Y si querés otro tema que en un momento lo desarrollemos, mandalo también. Me gustaría que hablen de tal tema. Está bueno, lo planteamos y en algún momento seguramente lo vamos a desarrollar. Por lo pronto el amigo Fernando no se puede conectar. Fernando Estrafaz o Estrafase, no, yo lo digo como si fuese inglés y Estrafaz, no Estrafase, ¿no? Y bueno, está ahí con el tema del Zoom y demás, que la tecnología a veces no acompaña como debería. Cuando vengan los 5G ahí no se van a acordar cómo funciona todo. Mientras tanto, Andresito también está trabajando, así que tampoco pudo concurrir. A estas personas se le va a descontar el sueldo como se debe. Anótalo, Fabián. En fin. Sí. Muchas gracias a Melanie que nos está llevando información. Hemos creado un nuevo... Vamos a ver cómo sale la primera parte. No creo que salga lo más bien porque nos está faltando un poquito de información, pero ya lo vamos a ir puliendo. Va a haber una sección, un bloque nuevo. No creo que hoy hay poca información por lo que me estuvo llegando, pero bueno, eso es cuestión de pulirlo. Melanie se encarga de la parte institucional de la iglesia Casa de Dios que está en Ballester y toda la información que nos está viniendo de ella. Vamos a hacer un bloque donde vamos a pasar las actividades que está haciendo la iglesia. Mucha gente que nos está escuchando y no es de la iglesia. Entonces está bueno que se acerquen y tengan esa información que por ahí que la tiene la gente que va a la iglesia. Así que bueno, la idea es esa. Ese bloque se va a sumar. Hoy tenemos un poquito de información, pero seguramente el martes que viene vamos a tener este tema bien aceitadito. O por ahí alguno de ellos, o Fernando, o Andresito, o Sergito se quiere ocupar de ese tema para tener un bloque bien armado. Después lo armamos, pero bueno, no hay apuro. Ahí Fernando se está tratando de entrar. Bien, primero un saludo grande a Lisandro. Muchísimas gracias, Lisa, por participar otra noche más. Es la segunda o tercera vez que está presente. Primero, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un placer, es una bendición poder compartir con ustedes y estamos acá para
para poder servir y ayudar en lo que se pueda. Así que gracias, gracias Gustavo, gracias Sergio, gracias Fabián y gracias a todos aquellos que están conectados también. Bien, buenísimo. Ahí está Fernando que se conectó. Yo no sé si, Fabián, ¿querés arrancar con algo? ¿Tenés algo armadito ahí para que la gente tenga una idea de qué es guerra espiritual? Siempre apuntando a la gente que por ahí de capaz que no tiene qué guerra espiritual, de qué están hablando, de qué van a hablar, o sea, no sé si tenés algo ahí para comenzar. No sé, saco la espada. Lisandro, ¿saco la espada o guardo la espada? Claro, como este tema, la iglesia, hay algunas opiniones y que parecen que están hablando de cosas totalmente distintas, opuestas, ¿no? El otro día estaba escuchando, a mí me gusta escuchar una variedad de ideas, no escucho siempre lo mismo porque si no, no abrís tu cabeza. Entonces, claramente yo creo en todo lo que Lisandro creo que va a decir hoy sobre la guerra espiritual. Creo que hay un mundo espiritual que es más real que este teléfono que estoy viendo, esta pantalla y todo lo que es físico. El mundo espiritual de verdad es real y hay dos mundos espirituales, el bien y el mal, eso está clarísimo, Dios y el diablo y sus demonios. Pero hay parte de los cristianos que creen que esto de la guerra espiritual, así como pensamos nosotros, no es así, que sí, luchamos, dicen, pero con nuestra carne, pero de ninguna manera contra cuestiones espirituales. Entonces, lo primero sería establecer qué es la guerra espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de guerra espiritual? ¿Es así? ¿Es solamente con mi carne, con mi deseo, con las cosas que yo quiero? ¿Esa es mi guerra o hay otra guerra también? Buenísimo. Arrancamos bien, sí. Lindo ahí. Lo dejé sin palabras, sí, te diste cuenta, ¿no? Una buena intro. Una buena intro. Bien, y bueno, y claro, la gente que no está muy acostumbrada a batallar, ¿no? A decir, bueno, tener otra mirada de la vida, ¿no? Simplemente, como decís vos, alguno solamente es el trabajo, el salir a la calle, el ganarte el pan, ser buena persona, bueno, ya con eso alcanza, pero parece que del otro lado hay unos seres, unos personajes que no quieren lo mejor para vos. Tenemos a Dios y sus ángeles que quieren lo mejor para nosotros, como la gente buena, y después hay gente que sabe que hay algo malo del otro lado, pero no es parte de lo habitual, de lo cotidiano, que tendría que ser eso, ¿no? O sea, cuando uno se levanta y demás, ser consciente de que nos rodea tanto lo bueno como lo malo. Cuando nosotros perdemos esa perspectiva y solo pensamos que lo bueno viene porque Dios, que es así, ¿no? Nos bendice y no va a pasar nada más, ¿no? Y si tenemos un accidente es porque alguien lo va a provocar, una persona o otra persona algo hizo mal y demás. No hay otro, no, porque se sabe que está el bueno y el malo, pero lo malo nunca se toma en cuenta, como quien diría. Y si se toma en cuenta es porque, bueno, Dios es malo, ponele, ¿no? Bueno, Dios, qué sé yo, a alguien hay que echarle la culpa, pero se le echamos a Dios. El primero, ¿no? Siempre la liga, ¿no? Al más cercano que tenemos por ahí, el que más queremos también es el que primero liga. La primera pelea que tenemos a la discusión, me da la sensación que siempre la persona más querida es también la que, no sé por qué pasa eso, ¿no? La termina ligando, como quien diría, ¿no? Yo no sé si Lisandro tiene algo ahí como para arrancar, un poquitito, un puchito ahí de guerra espiritual que podemos arrancar para que la gente está ahí se vaya acomodando. Bien, bien. Todo lo que voy a hablar va a ser un poco complejo y oro en el nombre de Jesús para que a través de las ondas, ¿no? El espíritu obre y el entendimiento de las personas sea abierto para comprender todo lo que vamos a hablar, lo cual, cuando hablamos de guerra espiritual, es un tema bastante delicado, bastante difícil, es un tema que muchos, empezando por los cristianos, evitan, es un tema que evitan porque dicen, cuando hablan de guerra espiritual, escuchan algún ruidito y aún dicen, uy, no, estamos molestando a Satanás. Y en realidad la iglesia fue puesta para molestar, es más, la iglesia destronó, Jesucristo destronó a Satanás, y es la función de la iglesia hacer de vigilante, de vigía. La iglesia es la encargada porque
Jesús le sacó el poder a Satanás, lo destronó. La Biblia dice allí en Colosenses que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos cuando murió en la cruz. Pero el diablo todavía no ha sido condenado, no ha pasado por juicio todavía. Y como ustedes saben, cuando alguien va preso, colocan un custodio, un policía, para que ese preso quede esperando hasta que le hagan juicio. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, sí. Satanás ahora está como ese preso esperando el juicio, y es la iglesia la que hace de custodia, y por eso es la iglesia la que, como dice en la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia tiene la autoridad de custodiar de que Satanás deje de hacer las cosas que está haciendo. Pero nos encontramos con mucha de la iglesia asustada, sin tomar su autoridad como vigilantes, como policías, como gendarmes del ejército de Dios, a controlar todas las maquinaciones de Satanás. Entonces, hay que entender que la iglesia quedó como vigilantes, como custodios de que Satanás no siga lastimando la creación de Dios, los hijos de Dios. Eso por un lado. Por otro, la paz no significa ausencia de guerra. Generalmente cuando hay paz es porque hay guerra también, porque siempre tenemos un concepto errado de que la paz, para conseguir la paz, no se necesita guerra. Y sí, siempre se necesita guerra. Y quizás algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo hizo Mandela? Bueno, Mandela no guerreó con armas, pero sí tuvo que guerrear, influenciando a las personas, estando en la cárcel, o sea, tuvo que pelear a su manera, pero peleó. Hubo guerra para lograr esa paz y todo eso que él, digamos, pudo lograr, ¿no? Cuando pensamos... Cristiano también. Hay una guerra que hacemos que no es la que todos se imaginan para poder tener esa paz. Y bueno, tengo muchísimo más, pero bueno, no sé cómo proseguimos. Sí. No sé si los muchachos... Sí. Arranca, Sergio. No, que quería hacer una pregunta, por ejemplo, para la gente que no conoce Licha, entonces, yo tampoco conozco mucho el tema, así que la pregunta también es para mí. Cuando Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo, él lo sigue siendo a nivel del mal, ¿no? Sí, cuando Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra como tal, se está refiriendo a un sistema. ¿Cómo es ese sistema? El cómo están armadas las cosas. Satanás corrompió todo desde la desobediencia de Adán y Eva. Las cosas empezaron a armarse de forma mala, digamos, el sistema, ¿no? El sistema económico está corrupto, está maldito, el sistema político está maldito, todo lo de esta tierra está gobernado y manejado y caído por Satanás. Por eso en Romanos capítulo 8 dice que la creación aguarda desesperadamente la manifestación de los hijos de Dios, porque Satanás constantemente está dañando el sistema, está dañando, pero es allí donde la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, lo dice Jesús, somos sal y luz, o sea, somos agentes que van mejorando todo lo que está mal. Entonces, cuando Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo, quiere decir que él controla, es verdad, él controla la economía mundial, él controla la política mundial, siempre y cuando no hay un creyente de por medio. Cuando un creyente entra en escena, Satanás va perdiendo poder. Entonces, cuando un creyente acepta a Jesús y entiende que cuando le da al Señor, bien sea el diezmo o la ofrenda, hace que Satanás deje de tener influencia sobre su economía, y entonces comienza a haber bendición. Cuando un creyente dice, no, bueno, yo no confío ni en Macri, ni en Alberto, ni en Cristina, ni en ningún político, sino mi confianza en el Señor, entonces Dios redime la política en el corazón de la persona, porque entiende que su gobernador y su rey es el Señor. Entonces, así es como Dios va redimiendo todo lo destruido por el príncipe de este mundo, pero es la iglesia la encargada, vuelvo y repito, de ir tomando lugar. Ahora, que la solución es
perdón, me entró ahí una llamada, que la solución sea un presidente cristiano para todo el mundo, no, porque la solución es Jesucristo, el reinado de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo va a ser la solución. Lo que podemos hacer ahora, vuelvo y repito, lo que podemos hacer ahora es custodiar, ir tomando terreno, estableciendo el gobierno de Jesucristo desde el lugar en donde estamos, pero ponernos a decir, el mundo para Cristo, lograremos al mundo para Cristo en los próximos 4 años. Esa es la mentira más grande y perdónenme, es aún antibíblico. La Biblia habla de que hay muchos que se perderán, hay muchos que no van a creer en el Señor. Dice que como la arena del mar, muchos se pierden y es una realidad. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es establecer el reino de Dios en el lugar donde estamos y avanzar y tomar terreno. O sea, si Dios nos puso a nosotros, todos nosotros nos congregamos en Casa de Dios, Villa Ballester. Si Dios nos puso allí, entonces influenciemos, y Fabián habla mucho de esto, influenciemos la ciudad donde estamos. ¿Sí? Para Jesús era muy importante las ciudades, los lugares. Fíjense que él hizo muchos milagros en Capernaum. De hecho, Capernaum era la ciudad de Jesucristo. Pero, sin embargo, en Nazaret, donde él era, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Entonces, para Jesús, la influencia en cada ciudad es distinta. Así que esto de que el príncipe de este mundo, para responder puntualmente eso, Sergio, tiene que ver a un sistema, ¿sí? No necesariamente al planeta Tierra, sino a un sistema. Bien. Maravilloso, la verdad me encantó cómo lo explicaste. Hay algo que... Yo creo que Ahí Fernando había arrancado. En principio, darle las gracias por estar a Lisandro. Hola a todos. Vengo medio atrasado, entré un poquito más tarde. Pero bueno, hay algo que nos dicen siempre los pastores en Casa de Dios, que hay muchos cristianos que toman la postura de decir yo no me meto con el diablo no se mete conmigo, a lo cual eso es algo hasta peligroso, podríamos decir, porque realmente el diablo sí se va a meter, y si se quiere meter, se va a meter y te pasa por arriba, como quien dice, pero es todo un tema. La pregunta para Lisandro es, ¿qué podemos hacer para frenar eso? ¿Sí? O sea, ya para ir metiéndonos un poquito más profundo. Bueno, primero permítanme poner en contexto todo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de guerra espiritual y necesitamos saber dónde estamos parados y cómo llegamos a este punto, porque no siempre fue así. Yo les hablé a ustedes en la reunión pasada de que en el libro de Ezequiel, capítulo 28, habla de la creación de Lucifer, ¿sí? Y él era un músico y él era un querubín, ¿sí? Es un rango de ángel muy alto. De hecho, fíjense que un dato curioso, quizás voy a dar información un poco compleja. Si hay más dudas o hay gente que les escribe, anoten esas preguntas y en otro programa vamos respondiendo. Pero el Lucifer era un querubín, que fíjense que cuando se crea el arca del pacto, el arca, digamos, que hace Moisés, se colocan 2 querubines que son los que cuidan el arca. O sea, que es la posición de Lucifer era de un ángel de mucha autoridad. Pero, ¿cuál es la cuestión? El Lucifer, al rebelarse, él allí hay una caída de los ángeles y demás, y empieza, digamos, la primera rebeldía en el cielo. Luego en Génesis, el Señor, bueno, crea a Adán y Eva, y luego, saben, la tentación, por la desobediencia de Adán y Eva, comienza el pecado, entra a la humanidad.
Quiero leerles lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? Lo que está diciendo es, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa en las regiones celestes? ¿Qué significa eso? Allí el apóstol Pablo nos está diciendo, hay una lucha en el cielo, pero no en el cielo que vemos, sino en un cielo espiritual. En nuestra conexión entre la tierra y el cielo, donde está el trono de Dios, en el medio hay una lucha. Esa lucha no estuvo siempre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo significa esto? Bueno, les explico. En Ezequiel 28 nos habla de que Lucifer estaba en la presencia de Dios y luego es echado de la presencia de Dios y está en la tierra. Con la desobediencia de Adán y Eva, ahí Lucifer se convierte, como preguntaba Sergio, ahí es donde Lucifer se convierte en el príncipe de este mundo, comienza a tener autoridad sobre el mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, en Job, nosotros vemos en Job capítulo 1 que Lucifer tenía acceso a la presencia de Dios, tenía acceso a los cielos, estaba allí en los cielos, porque él tenía acceso a la presencia de Dios sin problema, ya que leemos en el libro de Job, capítulo 1, que el Jehová le dice a Lucifer, ¿viste a mi siervo Job cómo me obedece? Entonces vemos que tiene una cercanía. Ahora, ¿cuál es el tema? Entonces, ¿qué pasa? Que Lucifer tenía toda una libertad y estaba allí en los lugares en donde habitaba la presencia de Jehová también. Cuando Jesucristo muere en la cruz, sucede algo importante. Número uno, Jesucristo le quita la autoridad a Lucifer total, le quita la autoridad y se la entrega a la iglesia. Número dos, le quita las llaves de la vida y de la muerte, se lo quita. Y número tres, lo destrona. Jesús dice, cuando vienen los discípulos, Jesús ora por los 70 discípulos y los manda, porque recuerden que hubo 120 discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos. Cuando ora por 70, allí en el libro de Mateo, les dice, vayan y echen fuera demonios. Ellos van y echan fuera los demonios. Y cuando ellos vuelven, Jesús les dice, vi a Satanás caer como un rayo. ¿Qué significa? Que Satanás fue tirado de la presencia de Dios, empezó a perder autoridad. Cuando Jesús muere en la cruz, ya Satanás no tiene el mismo acceso a la presencia de Dios que tenía antes, porque le fue quitado todo. El apóstol Pablo, cuando dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y dice principados, potestades, dice, en las regiones celestes, es porque desde que muere Jesucristo, comienza a haber una lucha en un panorama celestial medio. Ya Satanás no está en la presencia de Dios. Ahora Satanás se está molestando en el medio. Las oraciones y todo, la comunión entre la creación de Dios y Dios. Allí en el medio están los principados, las potestades, los gobernadores en las regiones celestes. Entonces, hoy día hay una lucha tremenda en la humanidad porque los demonios están sueltos en un plano espiritual en donde no están en la presencia de Dios, pero tampoco viven constantemente en la tierra, sino que viven en un plano espiritual medio en donde molestan y entorpecen. Ahora, es curioso leer en Mateo capítulo 24, versículo 37, hay algo importante que dice, mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Acá Jesús está hablando acerca de las señales del fin. Y yo estoy convencido que estamos en los últimos tiempos. Y Jesús hablaba que en los últimos tiempos sería como los días de Noé. Ahora, yo les dije la vez pasada que para hablar de los días de Noé tenemos que hablar en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, en el versículo 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Más adelante en el versículo 9 dice, Noé construye el arca. ¿Qué eran esta gente que dicen los hijos de Dios? ¿Qué significa esto? Lo podemos ver en el Evangelio de Judas. En el Evangelio de Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, habla de que cuando sea como en los días de Noé, ahí vendría el fin. En los días de Noé había mucha perversión y había mucha actividad demoníaca también. Hoy día hay mucha actividad demoníaca suelta, mucha. Número uno, con esto de la pandemia se ha promovido mucho la ansiedad, el miedo, la depresión, el suicidio. Hay mucha tiniebla suelta. Hay mucha actividad demoníaca en los aires espirituales y también en la tierra, porque estamos cercanos a los días de Noé. Pero la Biblia también establece que en los últimos tiempos la iglesia avanzaría con poder y tendría la autoridad para echar fuera demonios, reprender y avanzar. Entonces, en este tiempo hay que entender que hay una actividad demoníaca más fuerte en las calles y en el mundo, y sobre todo porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Y al cerrar las iglesias, eso ha disminuido mucho. Entonces nos obliga a cada uno como creyente y como familia, que es lo que Dios está despertando en este tiempo, invocar el nombre del Señor como familia, como hogar, porque estábamos acostumbrados a hacerlo desde un templo. Entonces, al no hacerlo como familia, cada uno desde hogar, invocar el nombre del Señor, cada vez hay tinieblas más densas. Entonces, en este tiempo es importantísimo hablar de guerra espiritual. Entonces, lo que se necesita en este tiempo es la manifestación de los hijos de Dios, como le dice en Romanos 8. ¿Qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Cuando cada padre de hogar comienza a interceder y a orar por su familia, cuando cada cabeza de hogar toma a su esposa, a sus hijos y comienzan a orar y a establecer el reino de Dios en su hogar, comienza a haber una actividad y una autoridad de parte de nosotros y Dios comienza a obrar a nuestro favor. Entonces, es importante entender que hay una realidad espiritual y que nuestra lucha ahora no es contra las personas. Fíjense, ustedes pueden ir al banco para retirar algo y es impresionante lo enojada que están las personas. Yo fui a hacer una fila y quería pasar para hacer una pregunta y me empezaron a insultar. Pero a insultar mal, diciéndome que por qué me estaba colando. Y yo digo, no, sencillamente iba a preguntar algo. Y tenemos que entender que no es la persona la que te está atacando, sino que hay espíritus de ansiedad, de miedo, de depresión, de inseguridad, que están poseyendo e influenciando a las personas. Si aún a nosotros mismos nos pasa, teniendo la luz del evangelio, cuánto más las personas. Entonces, en este tiempo es importantísimo entender que debemos hacer guerra espiritual. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo yo hago?
está a punto de cortarse. Bien, hacemos una cosa. Aviso Licha y Gustavo que está a punto de cortarse, ¿sí? Está bien. Si no, lo que podemos hacer en este momento, muy interesante, estamos todos muy callados, estamos prestando atención porque está muy bueno. Nosotros, una de las cosas que quería agregar ahora vamos a poner un video tuyo, Lisandro, mientras que nos volvemos a reconectar. Una de las cosas que nosotros planteamos acá, que por ahí la gente está acostumbrada a esto del cine, ¿no? Que la gente que está poseída y demás sale volando, se le da vuelta la cabeza y todo eso, y por ahí no pasa por ahí. Por ahí es más sutil la cosa, ¿no? Y eso es lo que siempre tratamos de remarcar por ahí, porque la gente está poseído, o sea, nunca nadie vio nada de un poseído ni nada, y de capaz que la influencia es por otro lado, más sutil, para que nadie se dé cuenta. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, yo sé que por muchos lados hay ruido y demás. Una vez estábamos hablando estaba Fernando ahí operando en la radio y empezamos a tocar estos temas así y se apagó todo. Se apagó todo. O sea, no anduvo mal. Después, no sé qué pasó, o sea, dejó de andar las cosas. ¿Verdad? Sí, y Fernando ya no entiendo nada. La consola, yo, a partir de ese momento digo, antes de salir del programa al aire, voy a hacer una oración, cosa que no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Y ese momento me dice, Fernando, está todo bien, pero no anda nada. Y de repente empezó a funcionar todo. Así que hay algo que nosotros no vemos y por ahí no hace falta que sea algo tan, ¿no es cierto?, tan cinematográfico la cosa para que nosotros podamos creer. Tenemos eso pequeño, ¿no? Buscamos eso. De algún lado nos metieron que tiene que ser todo así, con muchas luces, muchas explosiones, no sé, todo mucho, ¿no? Antes nos encargábamos teníamos en nuestro hogar una tele de 20 pulgadas y ahora necesitamos una de 100, ¿no? Cada vez más grande, porque necesitamos más la sensación, ¿no? Necesitamos más. No sé cuál es el problema, pero sí, pues se puede saber. Bien, gente, vamos a un tema musical, porque se nos ha cortado el Zoom, pero bueno, ya retomamos con la gente, con nuestros amigos, y seguimos con este tema tan apasionante. Mientras tanto, vamos a ver, voy a elegir un videito por acá, uno de Lisandro. Lisandro es uno de los muchachos que estaba ahí hablando, es un pastor de la iglesia, así que bueno, vamos a mandar un videito y ya volvemos. Estoy viendo una nación que se rinde a su creador a través de la oración de esta nueva generación. Esta es la generación que no da un paso atrás, no se rendirá jamás hasta ver a Jesús reinar. León de Judá, ven a rugir, establece tu gobierno. León de Judá, ven a rugir, establece tu gobierno. Estoy viendo una nación que se rinde a su creador a través de la oración de esta nueva generación. Esta es la generación que no da un paso atrás, no se rendirá jamás hasta ver a Jesús reinar. Él es el rey, el que venció y también resucitó. Su autoridad Él mostrará
Bien, y volvimos nuevamente, estamos al aire. Bien, ahí está, pasamos un videito de Lisandro, ya nos volvimos a conectar nuevamente con el Zoom, esta tecnología que vamos de la mano, contentos porque funciona, nos volvemos a conectar. Vamos a mandarle otra vez para que las personas que estén del otro lado estén viendo. Bien, ahí están nuevamente al aire. Entraron todos, bien, Lisandro, todo. Bien, estábamos hablando con Lisandro, muy interesante, muy interesante lo que estaba diciendo. Y bueno, sí, me parece que otro programa más que nos vamos a quedar corto, ¿no, Fabián? Sí, bueno, pero este tema fuertísimo y creo que, como decía Lisandro, tremendamente importante. En este tiempo estamos viendo mucho, así como estamos viendo la mano de Dios, pero también hemos visto casos cercanos de influencia, de opresión satánica, cosas muy, muy tristes y muy feas, y las personas a veces encuentran el camino, encuentran a Dios, pero a veces buscan justamente en el enemigo la solución a un problema que el enemigo les está causando. Y es ahí donde se agrava el problema, ¿no? Entonces, qué importante que podamos estar hablando de hoy de este tema con Lisandro, que es un ministro de alabanza, adoración. Y yo quería preguntarle a él en un plano más personal, él como ministro, pastor de alabanza, adoración, cómo transicionó, si fue cambiando su perspectiva de esta cuestión, sobre todo cuando presidías, cuando dirigís la alabanza, la reunión. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos alabando, adorando a Dios? ¿Qué es lo que sucede en el mundo espiritual? ¿Qué es lo que tus ojos ven, que tal vez antes no veías? Si algo cambió en la forma en que lo haces. Sí. Cada año y cada etapa de la vida de uno va cambiando. Yo personalmente voy a responder la pregunta de Fabián conectando un poco lo que decía Gustavo anteriormente, que era que precisamente Satanás trata de hacer ver de manera impresionante que el poder de los demonios y demás tiene que ver con esas manifestaciones, el grito, el exorcismo, la persona que vomita y le da vuelta a la cabeza o esas cosas. Y Satanás lo hace ver a través de Hollywood, y la verdad es que la hizo muy bien, haciendo ver que eso es lo más impresionante de un demonio. Y por si no lo sabían, eso es lo más básico y lo más fácil de un demonio. Cuando una persona grita y tiene manifestaciones así, eso es un demonio de rango muy, muy, muy bajo. O sea, es un demonio inservible, un peón. Los que se manifiestan así y tiran cosas y tienen fuerza, y van, esos son cualquiera. Los complicados nunca se manifiestan, nunca se dan a conocer. ¿Por qué? Porque como todo pez gordo, ¿qué pasa? Hablemos de política, ¿no? Un poquito. ¿Qué pasa con los pez gordos que de verdad están detrás de las cosas? Nunca se los ve, nunca caen presos, porque saben cómo ocultarse, cómo mantenerse escondida. Qué bueno el ejemplo. En un plano espiritual pasa lo mismo. Los demonios de alta jerarquía no se manifiestan, se mantienen escondidos. Tienes que tener una disciplina espiritual y un discernimiento espiritual muy agudo para darte cuenta que haya algún principado, alguna potestad. Generalmente los principados, las potestades, operan en ciudades, en provincias, toman terrenos completos, pero también oprimen a personas. Y tienen que ver con cosas que no se ven. Y liberar eso lleva tiempo, no es un grito y ya está. En mi caso personal, yo tuve experiencias en las que tuve que pasar por procesos de liberación de opresiones, de principados y potestades que van más allá. Son tan fuertes las influencias de esos tipos de demonios que ellos modifican tu comportamiento y vos no te das cuenta. Es un poco lo que pasa con el mundo hoy día. Son principados que la gente dice,
esa gente que mata y después dice, no sé por qué lo hice, eso no era un demonio, era un principado, era un demonio de alta jerarquía que modifica, es tanta la influencia que modifica el comportamiento de las personas. Pero sí estoy convencido que el poder de Jesucristo, obviamente, y la disposición de la persona a ser libre, rompe con toda maldición. Y a eso decimos amén y amén. El poder de la sangre de Cristo rompe con toda maldición. Pero sí, esos son los demonios más fuertes y más complicados, los que no se ven, porque modifican el comportamiento total de una persona y la persona no se da cuenta. Y es más, la persona puede estar, escuchen esto porque esto es muy fuerte, yo lo he vivido, la persona puede estar siendo usada por Dios y aún estar influenciada bajo un principado. Y ustedes dicen, pero un momento, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Cómo uno puede ver? Hay un caso muy particular y es el caso del rey Saúl. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl. Eso lo pueden leer allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, capítulo 16. El Espíritu de Jehová se aparta de Saúl y un espíritu demoníaco lo toma. Pero teniendo un espíritu demoníaco que lo había tomado, en una vuelta, Saúl, persiguiendo a David, se encuentra con un grupo de profetas. Y la Biblia dice que Saúl comenzó a profetizar. Comenzó a ser usado por Dios. Pero estaba bajo influencia demoníaca igual. O sea, lo que estoy diciendo es muy, muy complejo, pero es verdad. Pueden haber ministros de alabanza, pastores, que pueden estar siendo usados por Dios y estar oprimidos por principados. Y lo digo yo por experiencia propia. Entonces, uno eso con la pregunta de Fabián y con lo que dice Fabián. ¿Cómo puedo manejar esas cosas? O en mi caso personal, ¿qué experiencias he vivido que me hayan... Bueno, la mayor guerra espiritual que podemos hacer, amados, se llama santidad. Esa es la mayor guerra espiritual que el cristiano debe hacer hoy día. No los gritos, no las 7 vueltas a la iglesia, no, eso no es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder cuando una persona está alineada al corazón de Dios. Si no, es un nombre más. Sépanlo. Porque cuando dice Jesús, en mi nombre echarán fuera, en mi nombre tendrán autoridad, tiene que ver no tanto con el nombre en sí, sino con la relación entre la persona, la santidad y la relación con Dios. Si hablamos de una guerra espiritual genuina, porque les repito, uno puede echar fuera demonios y estar todo mal, porque Jesús lo dijo. En aquel día me dirán, hicimos sanidades, echamos fuera demonios y no los voy a conocer. Pero para hacer una verdadera guerra espiritual, necesitamos tener autoridad espiritual. Y para tener autoridad espiritual, necesitamos lo que es la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Aquellas cosas que no debemos hacer? No, son las cosas que debemos hacer. La relación íntima con el Padre, la consagración, el dedicar nuestra vida al Señor en mente, en alma, en espíritu. La mayor guerra espiritual es la santidad, es la consagración. Son aquellos pequeños actos que rompen con las cadenas de Satanás en nuestras vidas. Por ejemplo, hay cadenas de opresión de Satanás sobre nuestras vidas en distintas áreas, y si nosotros las vamos trabajando, vamos teniendo santidad, vamos teniendo autoridad espiritual, vamos haciendo guerra espiritual. ¿Cómo es eso? Les doy un ejemplo. La persona que de repente tiene mal carácter, ¿sí? Y tiene esa área allí, bueno, esa persona va rindiendo ese carácter a nuestro Señor Jesucristo, lo que va haciendo que Satanás deje de tener autoridad en esa área y lo que va haciendo que tenga santidad, autoridad, y ahí está haciendo guerra espiritual. Y todo lo que esa persona haga respecto a esa área va a tener autoridad.
Y cuando influencie y ore por otras personas para que su carácter mejore, eso va a tener poder, va a tener autoridad. Una persona que esté con los vicios, con algún tipo de vicio, y cuando hablamos de vicio, automáticamente ya pensamos en el cigarro, las drogas, el alcohol. Pero hay gente que no puede dejar de tomar Coca-Cola, o hay gente que no puede dejar de andar con chusmerío, contar todo lo que le cuentan. Eso también está mal, eso también es pecado, ¿no? Eso también está. Entonces, la mayor guerra espiritual que podemos hacer es la de poner nuestra vida en sacrificio vivo al Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en sacrificio vivo al Señor, completa, cada área la rendimos, cualquier cosa que digamos o hagamos va a tener autoridad espiritual, va a tener poder, va a tener influencia, va a ser guerra espiritual. Entonces, yo entro a un lugar y cualquier tiniebla que hay se disipa sin que yo diga nada. Eso yo lo he vivido, y puntualmente desde la alabanza, por mucho tiempo me enfocaba en, no sé, Juan Carlos Alvarado, Jehová es mi guerrero, los muros caen, o el Señor está en este, y hacer guerra así, y ojo, no está mal, pero llegaba un punto en el que se agotaban mis fuerzas, porque yo guerreaba con el Señor, pero en mis fuerzas. Tú puedes guerrear con el Señor en tus fuerzas, o puedes guerrear con el Señor en las fuerzas del Señor. El Señor te deja tranquilo. El Señor deja que decidas si pelear en tus fuerzas, junto con Él, pero en tus fuerzas, que te vas a cansar más, o junto con Él, pero en sus fuerzas. Cuando es en sus fuerzas, hay algo sobrenatural que sucede que el Señor te renueva, te fortalece. Entonces, me pasó personalmente en tiempo de alabanza que no necesariamente para hacer guerra espiritual debo cantar canciones de guerra espiritual, sino que me hallé en una entrega de santidad al Padre, en un resolver situaciones en mi vida, y me hallé adorando a Dios, pidiendo que se establezca su presencia y gente manifestándose. Y los chicos de mi banda se los pueden decir, Alan, Rodri, Jonah, toda la mitad del año pasado, a donde íbamos, se manifestaban la gente. ¿Y qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era rendir nuestra vida al Señor, caminar en santidad. Fíjense que el gadareno, el endemoniado de Gadareno, sale corriendo hacia Jesús diciéndole, ¿qué tienes contra mí? Y Jesús nunca dijo nada. Era la santidad que había en Jesús, era la relación que había en Jesús, la que hacía que espíritus contrarios se manifestaran. Cuando Jesús estaba allí en Lucas capítulo 4, que Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comienza a declarar toda la autoridad del Señor sobre su vida. Más adelante, allí mismo dice que había un endemoniado y se manifiesta solo. Y estaba en la sinagoga, en la iglesia, y solo se manifiesta. Jesús no le dice, tú, el endemoniado, se manifiesta solo. Entonces, respondiendo a la pregunta de Fabián, estoy en una etapa en la que hay momentos en las que sí tienes que declarar ciertas palabras y tienes que guerrear de cierta forma, pero estoy entrando en una etapa en mi vida en la que la santidad de Dios en tu vida hace que lo malo salga a la luz primeramente en tu vida y alrededor. Salta y te hallas adorando al Padre en cultos en la iglesia, y te hallas que vas a orar con una persona, y como constantemente hueles presencia de Dios y experimentas presencia de Dios, te acercas a orar por una persona, y si hay no un demonio, un principado, algo más fuerte, lo empezás a oler, lo empezás a percibir, y colocas la mano y te acercas a esa persona y ya eso se manifiesta. Entonces, la mayor guerra espiritual que he vivido en mi vida personal y que estoy viviendo aún ministerialmente es la santidad, la consagración, la entrega al Padre. Eso hace que lo demás salte solo. Primeramente en nuestras vidas claro. Y después alrededor. Está muy bueno porque es invertir el orden de la guerra, ¿no?
en vez de andar buscando demonios por todos lados, estoy buscando a Dios en toda mi vida y rindiendo mi vida. Y eso hace que esa santidad en nuestras vidas, que no es nuestra, sino es Dios en nosotros, provoca que las personas sean libres, porque hay una manifestación y ahí se produce la liberación, y bajo la unción del Espíritu Santo ordenamos en el nombre de Jesús que salgan, que se vayan, y se van. Pero no andamos buscando demonios, sino que los demonios saltan a causa de la santidad de Dios en nuestras vidas. Y es muy interesante el concepto, da vuelta un poco el sentido habitual de guerra espiritual, ¿no? Andar buscando demonios detrás de cada cosa o de cada persona, ¿no? Es muy interesante, realmente. Es poner a Dios en primer lugar, porque el riesgo del otro es poner al diablo en primer lugar, en darle más poder del que tiene. El sentido habitual de la guerra espiritual ha sido lo que siempre el ser humano busca y le hace mal: poder. Al ser humano le gusta tener poder, así sea, y sobre todo si es espiritualmente. Se envanece de decir fuera en el nombre de Jesús y que salgan los demonios. Y a Satanás le conviene eso. Entonces le manda demonios, le manda para que eche fuera, se enorgullezca, se envanezca, pero después hay un principado o un gobernador influyendo sobre la persona. Y ese es el peligro. Y lo hablo por experiencia propia, no lo hablo por haber escuchado de otro. Yo, siendo muy sincero, todo eso el Padre me lo reveló a mí, hablando acerca de mi vida, en donde me hallaba echando demonios por todos lados, a través de la música, orando, lo que sea, y habían principados y potestades trabajando poco a poco en mi vida, con cosas más profundas, más delicadas, y que esas son las más difíciles de trabajar. Entonces, dejé de enfocarme en los demonios y el poder que uno pueda tener, porque Satanás lo que hace es querer inflarte, y cuando te infla de poder, de autoridad y sacando fuera demonios, hace que te desenfoques de tu vida y de ti. Entonces acusas a los demás, pero no ves todo lo que te está pasando a ti. Y luego viene el golpe. Sí, pero el Señor es tan hermoso, tan misericordioso, y su gracia es tan hermosa que Él nos guarda y nos enseña y trata con nosotros, y bueno, eso es súper hermoso. Pero sí, Fabián, lo habitual de la guerra espiritual te lleva al envanecimiento de poder, pero el rendir, fíjate que la Biblia dice, no dice, sométanse al diablo, él huirá de vosotros y ríndanse a mí. El orden es, humillaos a Dios primero, resistid al diablo segundo, y por último, él huirá de vosotros. Por algo la palabra lo dice en ese orden. Someteos a Dios primero. Luego dice, resistid al diablo. O sea, una vez que estás sometido a Dios, tienes el querer como el hacer y el poder de Dios en tu vida para resistir a Satanás, porque solo no vas a poder. Y entonces recién ahí, Él huye de nosotros. Pero comienza con un someteos a Dios. Bien, qué interesante, cómo uno va aprendiendo un montón de cosas, y está bueno porque lo va encasillando y te va llevando y uno va entendiendo, ¿no? Como un alumno, que está bárbaro, porque la idea es aprender y está bárbaro cuando uno aprende las experiencias de los demás, ¿no? Porque está lindo leer los libros y demás, la teoría está genial, pero cuando uno alguien le comenta la práctica, ¿no? Digo, mira, a mí me pasó así, o sea, yo ya la pasé así que muchachos, es por acá. Y está bárbaro, ¿no? Porque te ahorra un trayecto, ¿no? De golpes y caídas, y que está bueno la experiencia, ¿no? En la vida está bueno de transitar eso, pero bueno, en estas cosas creo que no hay chiste, se juegan muchas cosas importantes como la familia, la salud, el bienestar mental, ¿no? No hay chistes, por ahí las personas que están del otro lado y no están muy familiarizadas con este término, por ahí hasta le causa un poquito de risa o una cosa así media, ¿qué estarán diciendo estos chicos? Pero yo los invito a que empiecen a abrir la mirada, ¿no? Que la mirada cambie, que empieces a mirar de otra manera,
y y te vas a empezar a dar cuenta que hay cosas más allá de las que uno ve con los ojos nada más. E ir entendiendo que hay otro mundo que nosotros no vemos y que existe, y comprender, y ahí uno va a empezar a entender por qué suceden las cosas. Porque a veces uno se queda, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? La pregunta queda y uno sigue como avanzando, ¿no? La vida continúa, pero tus respuestas nunca aparecieron y vos seguís. Y la verdad que está bueno tener alguna respuesta sobre algo que pasó para poder seguir avanzando y para corregir, ¿no es cierto?, alguna cosa que quedó en el camino, porque si no seguimos caminando como si nada, ¿no? Como lo hacen los nenitos, que se caen, se vuelven a levantar, y se caen, se vuelven a levantar, y no están entendiendo nada más que eso, que seguir adelante. Qué interesante, qué lindo es ir aprendiendo, y qué bueno que la gente que esté del otro lado, esto está saliendo a través de la radio, lo estamos grabando, al mismo tiempo está saliendo por Facebook, así que esto va a ir llegando a gente que esté interesado en el tema, y gente que no también, viste, que le llega así como de rebote, está bueno también. Yo no sé si, Fabián, tenés algo ahí, está como, lo veo ahí, algo quiere meter, no sé si querés decir algo más, Fabián, sí, seguro. ¿Se cortó? Quedó con el brazo cruzado, lo veo con el brazo... A ver, sí. Se le cortó justo que le digo, le paso, le doy la posta, viste, ¿Sabes qué quería preguntarte para la gente que por ahí no está tan al tanto de aclarar esto de la otra vez me preguntaron, ¿no? Licha, hay dos reinos, ¿no? Hay dos reinos, se puede decir que está el reino de Satanás y el reino de Dios. Y Satanás en verdad es un imitador, un mal imitador, ¿no? Y por un lado tenemos lo que, no sé si esto entra en guerra espiritual, corregime vos, Licha, si Satanás es tan imitador que no hace, nosotros tenemos que tener una relación con Dios para que Dios nos impacte, el Espíritu Santo, Jesucristo, mientras Satanás imita a través de la religión, confundiendo a la gente. ¿Esto entra dentro de la guerra espiritual? Claro, sí entra en guerra espiritual totalmente. De hecho, la religión es uno de los espíritus más difíciles de echar fuera en una persona. Una persona es capaz de no ser salva, de no aceptar a Jesucristo por el espíritu demoníaco de la religiosidad. Wow. La religión, como lo dice allí el libro de Santiago, en el libro de Santiago dice que la verdadera religión es ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Esa es la sana religión. Eso es lo que la Biblia lo llama religión. La religiosidad es el sistema diabólico que creó Satanás, el cual consiste en esto. Todo lo que yo puedo hacer para ser salvo, todo lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo. Y así no funciona el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no se trata de lo que el hombre puede hacer para llegar al cielo. Se trata de lo que Dios hizo para llegar a nosotros. Eso es lo que nos diferencia. Todas las religiones se enfocan en lo que tú puedes hacer para llegar a ese ser superior. Pero eso es totalmente diabólico. La palabra establece que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para reconciliar al mundo con Él, para volver a tener una relación. Entonces sí, Sergio, uno de los demonios más difíciles precisamente es eso, los que practican religión. Es difícil, y tú piensas, uy, qué cabezadura que es esa persona, que no entiende que Jesucristo es el camino. No, Sergio, no es la persona. Ahí hay un principado, ahí hay un demonio muy fuerte. Eso solo puede cambiar con oración, con ayuno y perseverar, pidiendo al Señor que toda venda y todo bloqueo mental, toda ceguera, sea quitada para que esa persona pueda ver la luz del Evangelio. La Biblia dice que les debe resplandecer la luz del Evangelio. Entonces sí, precisamente ese ejemplo que diste, Sergio, es una de las guerras espirituales más difíciles. Wow, impresionante. Sí, la verdad que había escuchado esto y no lo había entendido. Hasta me habían dicho que era más fuerte, bueno, lo habíamos hablado en un tiempo, que el espíritu de brujería, ¿no?
y acá viene también con lo que decía Gustavo, la sutileza de la religión, de creer que estoy en comunión con Dios y estamos en comunión con Dios. Hay que ser muy sigiloso y estar muy atento realmente si estamos en comunión con Dios, si estamos caminando como Dios quiere a través del Evangelio. Hay que estar muy atento para saber si realmente estamos en el camino, ¿no? Obviamente, como una vez me habló una persona, me dijo, la gente que no cree que esto no lo que me dijo una persona, es una opinión, pero díganme si me equivoco, ¿no? La gente que no ve a Jesucristo también como Dios, como parte de la Trinidad, es porque realmente te lo hace ver el Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo, no lo podés ver a Jesucristo como lo que es. Si me equivoco, me corrigen, pero tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es así, Sergio, totalmente cierto. El problema de la religión es creer que sos salvo por vos mismo, por lo que vos haces. Entonces ahí es donde se ve el contenido espiritual, porque es lo más antibíblico que hay. Que vos puedas ser por tus obras o por cómo te comportás o porque sos mejor que otro. Y eso es verdaderamente un espíritu satánico. Ahí es donde la religión se convierte en un principio espiritual, es por la autojustificación. Soy salvo porque me lo merezco. Claro, Es así. exactamente. Es así. Cuántas cosas que hay que corregir, ¿no es cierto? Porque uno a veces dice, bueno, por acá estoy bien y resulta que le estamos pifiando, ¿no? Sin saber, por ignorancia, porque en algún momento nos han explicado mal, porque a veces yo también a veces lo digo esto, hay como una especie de inocencia del tipo que te enseña, ¿no? Y te está enseñando mal, y por otro lado se ve muy enfáticamente y se nota cuando hay de un lado a propósito te están explicando mal, a propósito te están diciendo las cosas equivocadamente, hay un significado cuando yo te explico mal, hay algo ahí atrás, ¿no es cierto? No simplemente digo, bueno, yo tengo mi postura y Sergio tiene su postura. Entonces, qué sé yo, después fíjate a ver cuál sería la verdad. Pero cuando a propósito, cuando hay una intención equivocada, una intención no real de que vos aprendas o no aprendas, ¿no? Te estoy enseñando mal a propósito, ¿no es cierto? Qué diabólico también es, qué sistema diabólico que es el tipo que te enseña a propósito mal, para que vos caigas. Claro, Gustavo, es totalmente cierto. La ideología de género, todo esto de promover el aborto, todo esto de promover la unificación de las religiones, todo eso, Gustavo, es lo que estás diciendo ahora. Es diabólico. La Biblia dice que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el punto. Y tiene que ver todo con lo mismo, con señales del tiempo final. Estamos en tiempos finales. Estamos en un tiempo de un avivamiento poderosísimo, en donde ese avivamiento será marcado por el blanco y el negro. Ya no hay grises, ya no hay si eres más o menos cristiano, no. Acá es o sos comprometido con el Señor 100% o no. Estamos entrando en eso. Estamos entrando en tiempos de gran poder de Dios, pero también de gran aflicción, conflictos y persecución. Pero también estamos en tiempos de ver una manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Bien, perfecto. Cuando, Licha, hablamos de guerra espiritual, que vos explicabas en un momento en lugares celestiales y en los lugares también, en la tierra, físicamente, ¿es verdad que estamos llenos de demonios y ángeles compartiendo el lugar? ¿Es así o no? Sí, cuando leemos el capítulo 24 de Mateo, Jesús habla que sería como en los días de Noé, y en los días de Noé había, como les digo, dice que los hijos de los hombres se rebelaron y tuvieron, digamos, relaciones con las mujeres en la tierra, y ahí engendraron demonios y demás. Y habla de que el tiempo del fin
sería parecido a los tiempos de Noé, o sea que había manifestación demoníaca. Pero luego, en ese mismo capítulo 24, el versículo 37, el versículo 28 dice también que sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y es verdad que en los tiempos de Sodoma y Gomorra era todo pervertido, pero se nos olvida que también allí, en Sodoma y Gomorra, cayeron 2 ángeles a advertirle a Lot que tenía que irse del lugar. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que en el versículo 36 dice, como en los días de Noé, y vemos que ahí hubo manifestación demoníaca, pero como en los días de Sodoma, ahí hubo manifestación angelical también. Dos ángeles vinieron a auxiliar a Lot y eran visibles porque vino toda la gente de Sodoma, de la ciudad, y querían que él sacara a los ángeles porque querían tener relaciones con los ángeles. Entonces, lo que nos da a entender que es verdad que hay hoy día manifestación de demonios de forma física que toman forma corporal, sí es cierto, y con Jen tuvimos una experiencia así, pero sería para hablarlo en otro momento, pero también manifestación angelical. Ángeles que nos pueden guardar y cuidar. Yo les cuento un testimonio muy personal. La semana pasada iba a hacer un trámite en un banco en la noche y habían 2 personas que los ubiqué que eran chorros. Yo dije, estos son chorros, y dije, nada, acá me afanaron, pensé yo. Y ellos estaban justo al lado de mi auto. Pero yo sigo caminando, creyendo y confiando en el Señor. Ellos se quedaron paralizados, me subo al auto, me voy, y no se movieron ellos de ahí. Cuando doy la vuelta, los veo a los 2, que la policía los estaba agarrando y los estaba esposando. Pero la policía no estaba conmigo cuando yo los vi. La policía llegó al toque porque yo di la vuelta a la manzana para ver si ellos todavía seguían ahí y la policía los estaba esposando. Lo que sí percibí en mi espíritu es que cuando ellos me vieron, la primera vez que me fui a subir al auto y que se quedaron paralizados, yo creo que ellos vieron gente que me estaba acompañando. Hay muchos testimonios de gente que ven como personas que te acompañan y suelen ser ángeles. Entonces la gente, digamos, tú andas caminando solo, pero de repente algún chorro te quiere afanar y te ve acompañado de personas y capaz tú no lo ves, pero Dios hace que el chorro sí lo vea y que no se te acerque. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero mucho de eso va a pasar en este tiempo para los hijos de Dios. Y lo declaro sobre sus vidas y sobre sus hijos y sobre sus familias, eso. Una actividad angelical en donde, como dice el Salmo 91, Él no permitirá que tu pie tropiece. Pero sí, Sergio, en este tiempo es verdad, va a haber manifestación de demonios en forma física, pero también de ángeles en forma física, que te van a cuidar, que te van a guardar, y que hasta te pueden llegar a hablar, y que hasta los puedes hospedar, porque Jesús también dijo perdón, la palabra dice aquí en el Nuevo Testamento que hospedaríamos ángeles y no nos daríamos cuenta. Pero sí, estamos en tiempos de vivir cosas muy hermosas, muy espirituales, muy sobrenaturales, muy hermosas. Pero vuelvo al principio de todo esto, Sergio, Gustavo, Fernando, Fabián y todos los que nos escuchan. Nuestro mayor enfoque en este tiempo tiene que ser la relación con nuestro Padre, con nuestro Abba Padre, con nuestro Papito del cielo. Eso es lo más hermoso y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Eso hace que todo lo demás suceda, que la guerra espiritual sea a favor de nosotros, que haya manifestación angelical, cuestiones sobrenaturales. Todo eso es secundario. Si logramos tener una relación cercana con nuestro Padre del cielo, si logramos desarrollar nuestra identidad como hijos, podemos andar tranquilos, seguros y confiados, sabiendo que el Padre, como dice en Mateo 6, tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que más debemos tener en nuestra mente y corazón. Bien.
Se nos está acabando el tiempo. Tenemos creo que 1 minuto y 59 y la cuenta va para atrás. Así que no sé si a alguien le quedó 10, 15 segundos para decir, porque en cualquier momento se nos corta el video Zoom. Algo que le quedó pendiente a alguien en el tintero para ir cerrando. No, agradecer, pensé que iba a hablar Fabián, perdón. Agradecer, es mucha información, hay que seguir decodificándola, me parece de bendición, y saludarlos, pero hay que seguir con este tema, me encantó. La bendición de Dios, ¿no? Fabi, ¿te quedó algo para decir? No, yo coincido con Sergio, pero además de eso, realmente hay que meditar y orar, porque algo que me llamó mucho la atención que Lisandro nos comentó, nos compartió, es cómo no discernimos cuando estamos siendo usados por el diablo. Cuando tenemos pensamientos que no nos damos cuenta que su origen es satánico y los atribuimos a nosotros mismos. Entonces, para eso, por eso dice Jesús, estén despiertos, no se duerman, porque son carteras, porque te van a morfar. Entonces, creo que tenemos que estar velando, como dice la Biblia, despiertos, atentos, discernir y todos los pensamientos. De acuerdo, vos te parás en un lugar y de pronto empezás a mirar una cosa que no tenés que mirar. Y de pronto otra cosa, en el mismo lugar estás mirando lo que no te... ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Y vos te sorprendés aún de vos mismo. Bueno. Bien, se nos acabó ahí la comunicación con el Zoom. Así que, bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que ha estado de aquel lado, escuchando el programa. Fue un programa interesantísimo. Seguramente lo vamos a repetir en cualquier momento. Un tema que nos quedó muchas preguntas, seguramente. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a Fabián que estuvo del otro lado, a Sergio, a Fernando, a Lisandro. Con la gran colaboración. A Lisandro lo vamos a tener una vez por mes más o menos en el programa para hablar todos estos temas bastante lindos, bastante interesantes, que nos abre la cabeza a todos.